Hola y bienvenidos a Probando la Cocina. Hoy vamos a preparar unos deliciosos y crujientes chicharrones de cerdo. No te lo pierdas. Vamos a iniciar el proceso con, estos son como 3 litros de agua más o menos. Vamos a echarle ajo, puede ser molido si quiere, pero vamos a echarle los ajos enteros, como 8 o 10 dientes de ajo. Sal molida, 4 cucharadas, de la que usted quiera. Esto es cebolla en polvo, por supuesto. Y esto es baking soda, 3 cucharadas de baking soda. Esta agua es la que vamos a utilizar para hervir el pork belly o el cerdo o la costilla del país, como le llaman en algunos lugares también. Ahí le dejo los ingredientes. Fácil, sencillo, más nada. 5 libras de pork belly y más o menos el agua. El agua que vamos a utilizar realmente más o menos 2 o 3 litros de agua. Lo que queremos es cubrir por encima los pork belly cuando le echemos, ¿verdad? Para que hiervan por lo menos 30 minutos, que es lo que estamos buscando. Puede ser un poquito más si quiere, 35, pero 30 minutos es más que suficiente. Aquí tenemos 2 trocitos, 2 pedazos de pork belly que conseguí, más o menos son como 5 libras. No importa las libras, usted puede hacer un pedacito, la mitad. Recuérdese que para hervirlo tiene que estar bien cubierto de agua porque va a hervir por 30 minutos y eso es lo que estamos buscando, que cubra y que no se seque. Vamos a cortarlos en tiritas como de media pulgada o puede ser de 1 pulgada más o menos. La idea es que no sea muy grueso, ¿verdad? Porque vamos a hacer lo que queden súper crujientes, ¿ok? Cortamos las tiritas y también vamos a hacerles, algunos de ellos, no todos, vamos a hacerle unos tajitos, unos cortes por encima en el pellejo y otros vamos a hacer unos cortes por el debajo en la carne, ¿ok? Esto no a todos, ¿ok? Se lo vamos haciendo para que vean la diferencia, pero la realidad es que van a quedar deliciosos, no importa cómo lo cortemos, ¿ok? Eso es lo que están viendo. Ya están viendo, así es que van más o menos quedando. Okay. Recuérdense darme un like, por favor, denme un like, son gratis. Me ayudan muchísimo para que YouTube siga recomendando mis videos. Ok, seguimos cortando, ya terminamos con todo. Vamos ahora a, bueno, aquí dejé los trocitos de huesito y de carnita que los voy a guardar, los voy a echar aquí junto todo, pero solamente voy a echar los pork belly que cortamos, ¿ok? No desperdice carne, guárdela para una sopa, para un arroz, no importa, no desperdice carne nunca. Ok, vamos a echar los pork belly, lo que cortamos y los otros los dejamos ahí en su envase como si nada, para guardarlos posteriormente, ¿ok? ¿Ve que lo que digo? Que el agua quede bollante, es importante que el agua quede bollante para que no se sequen. Va a durar media hora para que no tenga que estar abriendo la olla y cerrándola. Ahí lo tapamos y lo dejamos ahí. Ok, aquí ya han pasado 30 minutos, 35 pasaron más o menos. Mire cómo quedaron, ok. Esta es la idea, ok. Sáquelo con cuidado para que no se rompan, están calientes y que no se rompan. Queremos que queden completos. Vamos sacando todos los pork belly, porque ahora vamos al próximo paso que usted no va a creerlo, ok. Ya ese sabor está ahí. Ya le dejamos el sabor con la sal y con el ajo y con la cebollita en polvo y todo eso. El sabor, esto va, o sea, y aquí huele delicioso, ok. Ya verán que van a quedar, ya verán. Seguimos sacando y nos vemos enseguida. Próximo paso, papel, toalla, servilleta, un paño, no sé, lo que usted tenga a mano, ¿verdad? Vamos a utilizar suficiente, bastante, sin mucha pena, porque lo que queremos ahora es secarle la humedad. Todo el agua que tenga vamos a secarle. Y si está caliente, con mucho cuidado, pero es mucho mejor porque el agua se va evaporando también. Vamos a sacarlo en una servilleta, o en una no, en muchas servilletas. Quizás tenga que dar par de pasos, o sea, lo seca la primera vez y después vuelve y le pone otra servilleta. Lo mejor es que estén lo más seco posible porque cuando vayamos a freírlo, porque esta vez van a ser fritos, vamos a buscar sabor, ¿ok? Hoy no quiero a nadie con dieta. El que quiera dieta, que se vaya para el médico. Hoy vamos a hacer algo súper sabroso. Aunque si miran los chicharrones que hicimos en el video pasado, hace como un año atrás, que hechos en el air fryer y quedaron ricos también. La misma técnica. En vez de freírlo, lo pusimos en el air fry. Pero esto vamos a hacerlo frito
pero con un ingrediente secreto que se lo voy a revelar en unos minutos, ¿ok? Ok, luego que sacamos todo, lo tapamos bien y vamos a asegurarnos de que se sequen bien, ¿ok? Presiónelo, séquelo, dele cariño porque esto va a estar delicioso. Eso es, a eso mismo. Ok, en lo que aquello se seca bien, vamos a utilizar el ingrediente secreto, manteca. Manteca de cerdo, grasa de cerdo, no sé cómo le llaman ustedes en su país. Déjenmelo saber, si me lo ponen en los comentarios, más fácil para mí también aprender sobre su cultura y su léxico. ¿Cuánta manteca vamos a utilizar? Bueno, cuanto sea posible para que el porvelio o los chicharrones queden cubiertos, ¿ok? Queden cubiertos. Es mucho más fácil hacerlo cubierto. Hay gente que lo hace por mitad de aceite. A mí la verdad que me gusta que queden cubiertos. Como ven, ahora vamos a tirarlo a freír. Con mucho cuidadito porque esa manteca está súper caliente. Lo bueno de esto es que la manteca la puedes reutilizar. Después que la terminemos de freír, si no se ensució mucho, la limpia y después la pone de nuevo a enfriar y se seca de nuevo. Pero procure que el chicharrón, o sea, que el cuero esté hacia abajo. ¿Ok? Con mucho cuidado porque no puede, hay que evitar que se queme, pero preferimos que el cuero quede hacia abajo porque ya esto está cocinado, ya se lo puede comer. Lo que estamos buscando no es que se cocine, lo que estamos buscando es que se ponga crunchy. Recuerden que esto duró media hora hirviendo, o sea que ya la carne está cocida. Y lo bueno de esto es que como la carne está cocida, lo que buscamos aquí solamente es que se ponga crocante, crunchy, ¿ok? Crujiente. Con el pellejo hacia abajo. Ok, seguimos. Aquí ya pasó un ratito. Ok, el tiempo puede variar. Mire cómo ya quedó ese cuerito. El tiempo puede variar porque depende del fuego como le esté dando a... Yo lo puse a fuego alto, ok, y preferiblemente a fuego alto es mucho más rápido y mucho mejor porque no queremos que se seque la carne, ok. Esto es lo ideal es esto, ¿Ve cómo queda? Vamos a darle vuelta para asegurarnos que se cocine por el cuero. Ok, ya, mire el colorcito que tiene, ya esto es lo que estamos buscando, el cuerito ya está, no se va a ver, o sea, si lo toca ahora no va a estar tan crunchy, cuando enfríe un poco va a quedar, mira, se quema un poco, no importa, pero va a quedar súper crujiente, se lo aseguro. Los mejores chicharrones que he preparado, se lo aseguro que son estos. Mire. Wow. Delicioso y crocante y crunchy. Ay. Recuérdese suscribirse en YouTube, apretar la campanita para que reciba notificaciones de nuevos videos, probandoLaCocina.com. Nos vemos.